Quedaron 532 oficiales y soldados que se negaron a firmar la humillante Carta de Forey. Estos fueron enviados a Francia para realizar trabajos forzados en las ciudades de Tours, Blois, Boulogne y Clermont-Ferrand. Ciudades además de un clima extremo, son ciudades muy frías, donde no la pasaron nada bien nuestros compañeros. Los encabezaba el estoico general michoacano Epitacio Huerta, siempre el primero en las privaciones y alegrías de sus soldados. Nunca dejó de luchar por mejorar las condiciones de la tropa. Tras sufrir trabajos forzados y las inclemencias del tiempo, y tras una nueva oferta de indulto, 352 lo aceptaron, mientras 180 se negaron a firmar el documento. No obstante que recibían ayuda económica de parte del gobierno de Juárez, su situación era más que precaria. Gracias al general Juan Prim, ese amigo leal y permanente de México, fue posible trasladarlos a la ciudad española de San Sebastián, donde permanecieron 7 meses, y donde su situación no fue menos difícil. En los periódicos de la época, ahí en San Sebastián, hay noticias donde los mexicanos ofrecen sus servicios en diferentes oficios. De España fueron embarcados a Nueva York en febrero de 1865, donde aún tuvieron que transcurrir varios meses antes de que pudieran ser trasladados a México. Afirma Agustín Rivera. De los que volvieron a México, unos militaron en las filas republicanas, otros en las del Imperio y otros se retiraron a la vida privada. Seguir las huellas de su paso por Nueva York es otra de las tareas pendientes. Hasta ahora yo no puedo localizar ningún testimonio, habrá que ver periódicos, porque se sabe de Epitacio Huerta, por supuesto, porque vamos a ver más adelante, por el escandalazo que le fue a Benito Juárez, pero de estos 180 irreductibles y heroicos soldados mexicanos en Nueva York, nada sabemos. Mientras el territorio mexicano, Juárez mantenía la legitimidad de su gobierno a bordo del carruaje convertido en ambulante palacio presidencial. Una fugaz y obligada colonia mexicana se dirigió a Nueva York. El 16 de octubre de 1864 quedó formalmente instalado el Club Liberal Mexicano de Nueva York, bajo la presidencia de Benito Quijano, a cuya muerte en 1865 Francisco Zarco pasó a ocupar el puesto. Entre sus integrantes se hallaban civiles y militares que pusieron sus respectivos talentos y habilidades para continuar la resistencia. El club estaba integrado por el ya citado Francisco Zarco como presidente, Cipriano Robert secretario, Juan José Vaz, Francisco Ibarra, Pantaleón Tobar, Jesús Fuentes Muñiz, Francisco Lorreaga, Santiago Vicario, Juan Navarro, Felipe Berriozaba, Jesús González Ortega. Voy a citar los que les resulten más familiares. Eran más o menos 40. Pero recuerden que Berriozaba fue también militar que participó en la batalla de Puebla, González Ortega, que ya citado Epitacio Huerta, estaba también Pedro Santacilla, por supuesto, el yerno de Benito Juárez, José del Río, novelista, no nos vamos a referir, Rafael de Sayas, el futuro biógrafo de Juárez, Francisco Paz, Montesinos, Francisco Venegas, José María Carvajal. Básicamente estos eran de los más ilustres, eran como 40, pero estos eran los que les he mencionado, los más destacados.
De algunos se conoce el lugar de residencia, de otros es preciso rastrear en archivos y correspondencia personales la huella de su paso por la ciudad. Francisco Zarco se instaló en el número 39 de la calle 15 Este, muy cerca de Washington Square. Ya la casa tampoco existe. Manuel Balbontín, general que participó en la guerra, primero con Estados Unidos, después en la Revolución Francesa, se instaló en una casa de huéspedes de la calle 9 entre Broadway y University Place. De Pantaleón Tobar, novelista, autor de obras sociales como Ironías de la Vida y La Hora de Dios, se sabe que se sostuvo traduciendo folletines de periódicos ingleses y franceses. El radical Juan José Vaz, quien fuera gobernador 3 veces del Distrito Federal, vivió en Nueva York hasta fines de 1866, en que tomó a su cargo traer un gran convoy de armas, el cual no llegó a su destino por haber naufragado la expedición en las costas de Florida. José Rivera Río, quien ya había dado muestra de su capacidad para leer el rostro de la ciudad en novelas que publicó en México antes de la intervención francesa, fue de los primeros en advertir las bondades de la ciudad norteamericana, que si bien había recibido a toda clase de pícaros que allí habían sentado sus reales, en revancha, lo cito, Nueva York ha visto en sus calles y en sus teatros a los proscritos ilustres de todos los pueblos, recibido pomposamente a Lafayette en 1824. Ha acogido en su seno a Kossuth y a los patriotas húngaros de 51, a los españoles del año de 30, a Garibaldi y a muchos compañeros suyos, a los mexicanos deportados o emigrados en 1864, a los polacos algunos meses después y, en fin, a todos los hombres a quienes ha lanzado la tormenta revolucionaria a esperar mejores días a las márgenes del Hudson, cuyas brumas melancólicas han hecho brotar nuestros mejores cánticos. Hasta aquí, José Rivera Río. Estoy citando una parte de su novela Los dramas de Nueva York. Juárez consideraba oportuno tener a sus partidarios lo más cerca posible del gobierno de la Unión e impedir que tras la muerte de Lincoln, que ocurrió el 15 de abril de 1865, el gobierno de Estados Unidos pudiera otorgar su reconocimiento a Maximiliano. La noticia del fallecimiento de Lincoln, ocurrido solo unos días después de la victoria de la Unión, como ustedes recordarán, llegó a Chihuahua el 16 de mayo de 1865, o sea, un mes después. En ese entonces Chihuahua era la sede del gobierno republicano. Juárez decretó que por ese motivo se colocara la bandera a media asta y que durante 9 días los empleados públicos vistieran de luto. El solemne y espectacular funeral del presidente americano de Nueva York fue presenciado y afortunadamente registrado por un mexicano, Manuel Balbontín, que se apresuró a escribir una crónica que posteriormente, bajo el título Negro, integraría como parte de uno de sus cuentos de colores. El más notorio y al mismo tiempo más discreto de los exiliados mexicanos era una mujer, Margarita Maza de Juárez. Ante el avance de las tropas francesas en el norte de México, el presidente consideró que el enemigo podía tomar como rehén a su familia. Con la ayuda de su yerno Pedro Santacille, Margarita y sus hijos emprenden el éxodo. Se embarcan en Tampico, continúan a Nueva Orleans
y de ahí a Nueva York. Sus pasos en esa ciudad pueden ser seguidos a través de su correspondencia, así como la de Pedro Santacilla y Matías Romero con el presidente Juárez.